Juan, capítulo 19, daremos lectura a todos los versículos 28 al 30. Leamos. Dice la palabra del Señor: después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo: sed tengo. Y estaba allí un vaso lleno de vinagre. Entonces ellos hinchieron una esponja de vinagre y, rodeada a un hisopo, se la llegaron a la boca. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, nos aprestamos a meditar en tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, que podamos comprender lo maravilloso que es esta expresión consumado es, con la cual dejaste, Señor, sellado nuestro destino eterno. Te damos gracias, Padre Celestial, porque quisiste compartir con nosotros este plan de redención que hoy nos congrega para alabar y glorificar tu santo nombre. Dirige tú esta meditación, lo pedimos, por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Los demás evangelistas también tomaron este punto y leemos solamente una línea en cada caso. Mateo dice: mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu. Marcos: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Y Lucas, el médico amado: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hermanos, la grandeza de Dios se deja ver en sus obras y designios. Sus planes siempre se cumplen. Jamás algo que Dios pensó dejó de ocurrir. Como también tenemos que decir que jamás ocurrió algo que Dios no pensó primero. Hace 3 meses estábamos celebrando Navidad. ¿Qué hay tras esa celebración? Desde nuestra perspectiva humana, es el inicio de un ministerio. Pero desde la perspectiva divina, es un ministerio encomendado por Dios al Hijo en la eternidad, antes de haber hecho la creación. Desde la eternidad es un ministerio en pleno desarrollo, el ministerio de la redención del ser humano. Hemos dicho y afirmamos con toda certeza que nada toma a Dios por sorpresa. Todo está bajo su control. Las circunstancias que rodearon el nacimiento de Jesús nos dan cuenta clara de esto. Permítanme mencionar solo 2 aspectos que muestran este hecho. En primer lugar, en el desarrollo de la historia, los griegos entregaron a la humanidad un idioma exquisito, rico en expresiones, que permitía enunciar el Evangelio con toda su fuerza. El mensaje que Pablo llama potencia de Dios para saludo, para salvación a todo aquel que cree. Ese fue el aporte de los griegos, un idioma universal. Luego de los griegos se levantó el Imperio Romano y ellos dotaron de infraestructura vial, caminos,
que permitieron conectar prácticamente a todo el mundo conocido, lo que más tarde facilitó la expansión del Evangelio en menos de 50 años. En tan poco tiempo el Evangelio fue predicado en todo el territorio del Imperio Romano e incluso había sobrepasado sus fronteras hasta llegar a la India y tal vez incluso hasta China. Hablando de Jesús, en el Evangelio de Juan leemos: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Estas palabras dan cuenta de quién es y de su poder, un poder infinito, que el apóstol Juan comienza su evangelio reconociendo con las siguientes palabras: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Teniendo presente esto, veamos qué nos dice Pablo al escribir a los filipenses. Aunque este texto busca incentivar nuestra entrega al Evangelio, yo deseo mostrarlo como Pablo describe el ministerio de redención con el que estuvo dispuesto a comprometerse Jesús. En Filipenses, en el capítulo 2, nos dice el apóstol: el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, se hizo nada a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. El solo hecho de disponerse a nacer como un niño era en sí una condición de humillación que a nosotros nos resulta imposible siquiera imaginar. ¿Cómo un ser infinito, que en cuanto al espacio está presente en todo lugar, que todo lo llena, se dispone a quedar confinado en el cuerpo de un indefenso recién nacido? ¿Cómo un ser cuya palabra no había elemento que se resistiese, preparado para gobernar el universo, y se doblegaba a la voluntad de su Padre, se disponía a obedecerlo hasta la muerte, y no una muerte cualquiera, sino una muerte que traía consigo la maldición? Gálatas nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito a cualquiera que es colgado en madero. Hermanos, la idea de este servicio es que reflexionemos sobre todo lo que Dios en su Hijo estuvo dispuesto a hacer para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Él. Un ser de quien la creación da testimonio de su gran poder. David lo registra así: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Él un día emite palabra al otro día, y la una noche a la otra noche declara sabiduría. Si solo observar en una noche estrellada la magnífica Vía Láctea es observar el maravilloso espectáculo de la grandeza creadora de Dios, y como esta galaxia hay miles,
y en el acto de creación de cada una de ellas estuvo presente Jesús. El mismo que hace 3 meses recordábamos como un pequeño niño recostado en un humilde pesebre. Es el mismo ser que pronunció una sentencia que marcó para nosotros la diferencia entre la muerte y la vida. Avanzando en el Evangelio de Juan, llegamos a Juan capítulo 19 y específicamente al versículo 30. Como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu. Lo que pronuncia Jesús a gran voz, según el testimonio del apóstol Juan, testigo directo, es una expresión que tenía un profundo significado en la cultura en ese momento. Es la palabra griega teleo. En el tiempo de Jesús había 3 oportunidades en las que esta palabra era usada. Y es hermoso cuando vemos los motivos por los cuales eran usados y conectamos esos motivos con este consumado es expresado por Jesús en la cruz. En primer lugar, teleo era la palabra que usaba un esclavo al dar cuenta a su señor que una tarea que se le había asignado había sido concluida. Al pronunciarla, el sirviente estaba diciendo a su amo: la tarea que me diste está concluida. Ya es una hermosa imagen de lo que Jesús estaba expresando a su Padre Celestial. Consumado es Padre, la tarea que me diste está concluida. La segunda ocasión en que esta palabra era usada, teleo, era la palabra que se usaba para indicar que una transacción comercial quedaba cancelada al ser pagada la deuda en su totalidad. En esta expresión de nuestro Señor en la cruz, consumado es, lo que Jesús está dando testimonio es que la deuda de nuestro pecado había quedado pagada, cancelada en su totalidad. Por causa de nuestros pecados merecemos la condenación. La paga del pecado es muerte. Pero tenemos este regalo maravilloso de Dios. Jesús cargó y pagó en la cruz la culpa de nuestros pecados. Así que en este consumado está el testimonio del Hijo de Dios diciendo: la deuda por el pecado de los escogidos ha quedado cancelada totalmente. La tercera ocasión que se usaba este término era al momento de tener que seleccionar un cordero para el sacrificio en el templo. Esta tarea era muy importante porque se buscaba con especial esmero al animal perfecto entre el rebaño. Y cuando se encontraba el cordero perfecto, el encargado de esta tarea pronunciaba con júbilo: teleo, consumado es, el trabajo ha concluido. He aquí el cordero perfecto para ser sacrificado en el templo. Cuando Jesús expresó consumado es, el que expresaba eso era el Cordero de Dios
el perfecto Cordero de Dios que estaba consumando su misión para traer perdón a los pecadores. Entonces, consumado es, nos habla de una tarea recibida que se ha concluido totalmente. Es el cumplimiento perfecto de las obligaciones recibidas de un superior. Es que toda la obra de redención quedó completa y concluida en este punto de la historia de la humanidad. Este grito del Salvador, que salió de lo más profundo de su corazón, fue un grito de victoria. Ya lo había anticipado en la oración que Juan registra en el capítulo 17 de su Evangelio. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado la potestad de toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. He acabado la obra que me diste que hiciese. Consumado es. El Hijo de Dios muestra su sumisión a la voluntad del Padre. En esta oración, Jesús se refiere a sí mismo como Jesucristo. Esto es Jesús, Salvador, y Cristo, Mesías o ungido. Es que Él fue el Salvador, el Mesías o ungido por Dios para presentarse ante el tribunal divino y recibir sobre sí la sentencia de muerte que está sobre el pecador. Al exclamar consumado es, estaba notificando que en su obediencia al Padre había acabado la obra que le fue asignada en la eternidad, como parte del plan de redención que Dios preparó para la humanidad. Recordemos que el pecado no tomó por sorpresa a Dios. Y por eso que estableció este plan de redención. La sentencia de Dios Padre es: el alma que pecare morirá. El ofrecimiento de su Hijo: Padre, si a ti te place, yo daré mi vida por lo que tú escojas para que sean tus hijos. Y el Espíritu Santo se sumó con el compromiso de regenerar el corazón de los escogidos, para que, llegado el momento, comprendiéramos el Evangelio y doblegáramos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, sintiendo un profundo pesar por nuestros pecados que ofenden la santidad de Dios. Tuviéramos la capacidad de comprender el mensaje de salvación establecido por Dios en la eternidad. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y con una voluntad transformada, regenerada, disponernos a entregar nuestra vida al Señor, confesando nuestros pecados a Él, diciendo que nos pesa profundamente ofender su santidad con nuestros pecados, pero con un profundo agradecimiento también, porque la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado.
Al inicio de esta meditación recordamos Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Qué grandioso es nuestro Salvador, todopoderoso, creador de todo cuanto existe y sustentador de absolutamente todo lo que hay. Y ahora está en el Calvario y cual sirviente humilde expresa a su Padre: la tarea que me diste está terminada. El trabajo ha concluido. La deuda que tenía la humanidad con Dios por causa del pecado ha sido cancelada totalmente. Pablo escribe de esto en su carta a los Romanos, en el capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Hoy, en los días que estamos celebrando la Semana Santa y el mundo en un aparente recogimiento, recuerda la crucifixión de Jesús, sin darse cuenta que se trata del Salvador, del ungido por Dios, que se ofreció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mundo se llena de ofertas y más ofertas que generan en las personas falsos sentimientos de necesidades insatisfechas y no se dan cuenta que son solo distractores que Satanás ha urdido para distraer la atención de la realidad que los caracteriza y que hizo necesario que Jesús naciera y viviera en medio de su creación como uno más de ella. ¿Qué había sido consumado? En primer lugar, el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento relativas al Mesías, aquel Cordero Pascual que mostraba por las marcas de sangre en el pórtico de cada hogar judío que el ángel de la muerte podía pasar por alto esa casa. Así las marcas de la sangre de Cristo derramada en la cruz da libertad de la muerte a todo aquel que se guarece bajo sus alas. ¿Qué había sido consumado? La obediencia a la ley de Dios fue consumada en Cristo crucificado. ¿Qué había sido consumado? Todo el poder de Satanás y del pecado fueron terminados para el pueblo de Dios sobre la cruz. Hoy Satanás ya no tiene potestad sobre los hijos de Dios. ¿Qué había sido consumado? Toda la justicia de Dios fue satisfecha a favor de su pueblo cuando Jesús murió en la cruz. Leemos en Romanos capítulo 3. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Conclusión. En primer lugar, consumado es el sacrificio perfecto. Cristo murió por mí. Cristo murió por ti.
Cristo dio su vida por la humanidad. La pregunta que me surge hacerte es, ¿eres salvo? En segundo lugar, el precio de nuestra redención fue pagado totalmente. ¿Has sido redimido por la sangre de Cristo? En tercer lugar, la sangre derramada en la cruz nos limpia de todos los pecados. Y la pregunta es, ¿has acudido a Cristo para pedir que tus pecados sean limpios, cubiertos por su sangre derramada en la cruz? Y finalmente, leemos en Hebreos capítulo 5, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y consumado vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen. Creyente, hermano de la iglesia, hoy puedes regocijarte en que Cristo dio su vida por ti. Y el que aún no ha entregado su corazón a Dios, hoy Jesús te espera con sus brazos abiertos, diciendo, al que a mí viene, no le echo fuera. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este grito de victoria que dio tu Hijo en la cruz. Por este consumado es que habla, Señor, de con qué humildad ante tu voluntad acató lo que tú estableciste y dio su vida por nosotros pecadores. Te damos gracias, Señor, por cada hermano fiel que, reconociendo su situación, ha acudido a Cristo y en Cristo ha encontrado la salvación de su alma. Pero también oramos por los amigos que nos acompañan que aún no han entregado su corazón a ti. Que en arrepentimiento y fe acudan para ponerse bajo la protección de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Tú has prometido que tu palabra no volverá a ti vacía, y en esa confianza es que nos dirigimos a ti, Señor, implorando que obres en el corazón de los que aún no creen, para que reconozcan que son pecadores, pero que en Cristo tienen el perdón de sus pecados y la recuperación de esa comunión perfecta contigo, como existió al inicio y como tú siempre quisiste que fuese. Te damos gracias, Padre, por este momento que nos has regalado para meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.